A ver. Gabo Auditorio. No, los cabezas nada. Ya cambiaron la contraseña. Sí, ya cambiaron la contraseña. Mirro. Miranda, ¿la contraseña del instituto la tienes? La cambiaron. Es que la cambiaron. ¿Quién? La FB. ¿Eh? Es la FB. ¿Cuál es? Esta está abierta. ¿Está? ¿Dónde se coge? Sí, 5G, pero casi 5G. Tiene muy poca señal. Sí. Porque nos hacen eso, güey, saben que damos clases. ¿Cuál? ¿Cuál? Tenda. ¿Cuál de las dos? Ah, la verga. Eso. Te puse marcar. Estoy en 5. Pero tiene internet. A la tienda de arriba, conéctate. ¿Cuál? O sea, bájale. Esa tienda que sí tiene señal. Ya le Que hice. las 5G no tienen esa. Dice que no. Ojalá. Ojalá. Las mayúsculas. ¿Sí? La Hobo Show. Sí, ponle show para que vean. Sí. Dice Fernando que parece que está en Ojalá. ¿Y la tenda se conectó?
¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, Gonzalo? Esa no era el número de reunión. ¿Cuál era? La segunda opción. ¿Esta? Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas. Si quieres, bajar el volumen, güey. Las técnicas de facomulsificación. Yo soy residente de tercer año. Vamos a la que sigue, por favor. La introducción, el objetivo de toda la facomulsificación es emulsionar el núcleo del cristalino utilizando la mínima energía posible. Consiste el núcleo, una anatomía básica, núcleo central, el epinúcleo, la corteza y la cápsula, ¿no? Utilizamos de instrumentos la punta de faco y el chopper. Aquí podemos observar el núcleo, el epinúcleo, la corteza y alrededor de la cápsula. La que sigue, por favor. Hablando acerca de las puntas de faco, pues, tenemos varios tipos, que es la estándar, la de microflujo, la Kellman y la punta acampanada de Kellman. Todas estas tienen diferentes angulaciones, puede ser de 0, 15, 30 o 45 grados. Esa es la estándar, la de microflujo y las dos de Kellman anguladas. La que sigue, por favor. En este artículo habla acerca de que la mayoría de los cirujanos prefieren una punta recta de Kellman en la facomulsificación longitudinal. Dice que la Kellman tradicional es usada en todo el mundo, la facotorsional, y dice que esta punta es excelente en las más duras, en los núcleos más duros durante la facomulsificación tradicional o longitudinal. Y aquí podemos observar la comparación, los milímetros. ¿Por qué? Porque dependiendo la angulación y la disipación de la energía, sobre todo por las burbujas al momento de facomulsificar los fragmentos, pues van a ocasionar dispersión de la energía y por ende
daño a los tejidos, ¿no? Calor, daño a los tejidos, e inflamación. La que sigue. En este otro artículo podemos observar que dice que en la recomendación de los autores dice que las puntas de faco de 22 grados que están biseladas, dice que claramente aumentan la longitud del impacto, ¿no? Pero dice que, que las de 45 grados pueden tener pues una mejor opción, ¿no? En la cual podemos, la mayoría de los cirujanos utilizar estas, las de 30 grados y las con 22, la Kelman, que dice que generalmente es la más utilizada y que puede ser eficientemente hasta en cataratas tipo 3, ¿no? La que sigue. Hablando acerca de los choppers, tenemos el chopper tradicional o el gancho de Sinskey o el Sinskey hook. Consta de dos partes, un mango, una parte horizontal, tres partes, perdón, un mango, una parte horizontal y otra vertical. Pueden tener una punta de roma o afilada, o puede ser un Sinskey alargado, y para la función de es estabilizar el globo, rotar el núcleo y dividirlo, ¿no? Aquí podemos observar un Sinskey hook y el Phaco chopper. El Phaco chopper puede tener diferentes angulaciones, puede tener filo, o puede estar en combinación con otro tipo de instrumentos, ¿no? En este caso, estos cuatro tienen diferente, unas espátulas y unas puntas romas. La que sigue es un gancho de Sinskey. La que sigue, vean cómo la angulación. Vean cómo tiene. Tiene una angulación aproximadamente de unos 60 grados. La que sigue. Acerca ya de las técnicas de facomulsificación, bueno, ya sabemos con qué vamos a empezar a trabajar. Entonces, o los instrumentos necesarios para poder empezar a hacer las técnicas de facomulsificación. Las técnicas de emulsificación más universalmente usadas son divide y vencerás, stop and chop, flip and chip, puede ser direct chop, Phaco chop de los dos tipos, horizontal y vertical, o puede ser asistido. Hay otras técnicas más nuevas, otras técnicas que es una combinación de las mismas, solamente utilizando alguna variación, ¿no? O por ejemplo, alguno de los autores dice, he hecho esta técnica, divide en vencerás con stop and chop y flip and chip, y la nombro la técnica de arroyo, ¿no? Entonces la documento. Entonces hay muchas técnicas y muchos nombres propios, ¿no? Muchos epónimos. La que sigue. Hablando acerca de la técnica de divide y vencerás, es la técnica de las más antiguas. Empezó en la década de los 90, en 1990, y esta técnica pues aplica para todos los grados de cataratas, ¿no? Es relativamente difícil o para los cirujanos inexpertos en las cataratas suaves. Hay que hacer un surco inicial, al menos, aquí como lo vemos en la imagen, es un surco inicial al menos 1.5 veces el diámetro de la punta de Phaco, y el objetivo es esculpir, hacer dos intersecciones, como lo vemos, una de estas, rotar 180 grados el núcleo y hacer el otro, ¿no? Y hacer una separación del chopper y la punta de Phaco cuando se encuentran, separarlos hacia los lados, hacia 180 cada uno, y fracturar el núcleo, volverlo a rotar y volver a fracturar. ¿La que sigue? Generalmente, ¿qué tanto tenemos que esculpir? El grado de esculpido tiene que ser con un poder bajo y una altura de la botella bajo. También tenemos que, de acuerdo a la profundidad, hasta ver el reflejo rojo. De acuerdo a cuando estás haciendo la catarata, si ves el reflejo rojo, ahí ese es el grado que tienes que detenerte, ¿no? Y aquí dice que si la división no se produce, hay que volver a esculpir, ¿no? Lo que decía que hay que utilizar un flujo y un vacío bajo, se dividen los dos hemisferios, lo que ya les expliqué, ¿sí? Lo que sigue, el objetivo es dividir con esta técnica en 4 cuadrantes. ¿La que sigue? ¿Me puedes poner play, por favor? Vamos a observar este video en el cual
Vean, empieza siendo el escorpión central. Es un poquito más grande, 1.5 veces. Vean cómo se está un poquito lateralizando un poco. Esculpe, esculpe, hasta que tiene una visibilidad del reflejo rojo. Hay variaciones de esta técnica. Algunos cirujanos hacen un surco central y todavía no parten o no fracturan el núcleo, y posteriormente hacen el otro surco y ahora sí ya empiezan a fracturar de a 4. ¿Sí? La técnica original dice que primero se parten 2 hemisferios y posteriormente en 4 cuadrantes. ¿Sí? Ven, ahí ya fracturó el otro cuadrante que queda. Vuelve a rotar. Ahí debería haber rotado para el otro lado, pero bueno. Bien, y ahora sí ya tenemos 4 cuadrantes, ¿no? 4 slides, ¿no? Ya se empieza a hacer, aquí es una Kelman de 45 grados y angulada. Se emulsifica. Ventajas y desventajas de esta técnica. Desventajas, que utiliza mucha energía. Aumenta la energía acumulada al momento de estar haciendo un surco. Es una técnica para principiantes. o las literaturas dicen que todos deberíamos empezar con esta técnica, con Divide y Vencerás. Y conforme se vaya teniendo un grado de expertise sobre la técnica, ya se puede optar para hacer otro tipo de técnicas. La que sí. Hablando de Stop and Chop, Nagahara, Kunihiro Nagahara en 1993 en el Congreso de la Sociedad de Cirujanos Catarata, dice que esta técnica, pues el surco es lento, que no es una técnica rápida y que aumenta la energía acumulada. Entonces, por lo tanto, decide hacer otro tipo de técnica y esta técnica empieza igual como la técnica estándar de Divide y Vencerás, pero al combinar estas dos, ¿cómo se llama? Combina la ventaja de la técnica de Divide y Vencerás con la de división central, ya sea como un surco o como una cuenca, ¿sí? En caso del núcleo muy duro, la técnica del chopeo, ¿sí? Entonces, básicamente es un divide y vencerás chopeando, ¿no? Solamente se fractura y ya después lo demás se termina chopeando. La que sigue. Le podemos dar play. Aquí se espera un poco de corteza excesiva. Vean cómo hacemos. Adelante el video para que sea un poquito más rápido. Se hace el surco central. Se rota 180 para terminar de hacer el surco central. Aquí no es un surco tan profundo, es un surco profundo, pero no tan longitudinal. Y vean que directamente empieza a hacer el chopeo, ¿no? Ahí mismo, ahí hace como un tipo de faco chop vertical y divide en muchos pedazos. Divide en muchos pedazos y empieza a facomulsificar cada uno de ellos. Ventaja, pues es más rápida que la otra, evita hacer los 2 surcos para dividirla en 4 cuadrantes. Básicamente realiza 2 hemisferios y a partir de ahí se empieza a chopear, ¿no? Se clava directamente sobre el núcleo y haciendo una presión ligeramente hacia arriba con la pisa de mano y hacia abajo con el chopper, produce un chopeo o una fracturación del núcleo. Dato curioso de la técnica previa de Divide y Vencerás, ahorita me estoy acordando, esa técnica se llama de esa manera por Julio César, los que la hicieron. En la antigua Grecia hacían que el Divide y Vencerás, el objetivo en la catarata es vencer el núcleo, ¿no? Entonces, por eso se llama de esa manera.
Dato curioso nada más. Aquí el enemigo es el núcleo. La que sigue. La técnica de chip and flip se presentó también en la academia, en el Congreso en el 89 y posteriormente en el Consejo de Cirujanos de Cirugía Refractiva y de Catarata en los 90. Esta técnica consiste principalmente en hacer igual un surco central profundo, rotar, hacer un vacío alto. En esta técnica tenemos que tener un vacío alto y lo que hace es luxa el núcleo fuera de la bolsa y a partir de ahí ya puede estar chopeando. ¿Sí? Podemos dar la que sigue. Aquí en el video lo podemos ver un poquito más académico, ¿no? Lo que les decía, el surco central. Cabe destacar que como vamos a estar manipulando o tenemos que rotar fuera, tenemos que hacer una excelente hidrodisección. Es uno de los puntos claves de esta técnica. En general de todas, pero en esta tenemos que hacer un poquito más de énfasis en tener una muy buena rotación libre del núcleo, que separamos las dos mitades, lo que les decía que hay que tener un vacío alto para aspirar el núcleo y sacarlo fuera de la bolsa, ¿no? Para poderlo emulsificar sobre el plano del iris y básicamente se hace lo mismo en la segunda mitad para que generalmente nomás estamos en una posición central para poder atacar sin tener riesgo al compromiso de la cápsula anterior y se repite el proceso. La que sigue. Aquí en el video. ¿Podemos dar play, por favor? Bien, empezamos igual toda la técnica haciendo un surco central profundo, no tan largo. En cuanto empecemos a ver ya un poquito más claro el reflejo rojo, es la profundidad profunda. Se metieron un poquito de burbujas de la solución. Otro punto importante acerca del capuchón y sobre la pieza de mano, siempre tiene que tener 3 milímetros centrales. 3 milímetros de liberación. Y aquí en este caso no utilizó tanto el vacío, se ayudó con el chopper y el vacío. Y ya tiene la otra punta directo y ya empieza a aspirarlo fuera de la bolsa, ¿no? Lo empieza a emulsificar sobre el plano del iris. Y ahí con el chopper se ayuda. Se ayuda a terminar de fragmentar los restos, ¿no? ¿La que sigue? Hablando acerca del facochop horizontal, igual a lo mismo, como vamos a tener núcleo libre o vamos a estar manipulando sobre el saco capsular, hay que hacer una muy buena hidrodisección. Como les decía, siempre tenemos que tener al menos 3 milímetros de libre y al momento de que nos clavemos, los dos orificios de la hidrodinámica del flujo tienen que estar fuera, ¿no? Evitar que nos vayamos a enterrar de más para comprometer el fallability. En algunos artículos y en algunos libros, algunas bibliografías mencionan que el bisel tiene que ser hacia abajo al momento de hacer el facochop horizontal. Encontré las dos formas, bisel hacia arriba y bisel hacia abajo. No sé cuál ventaja sea mejor sobre uno u otro. Igual al mismo, lo que hacemos en esta técnica, nos clavamos en el centro, más o menos unos 2-3 milímetros, y lo que vamos a hacer es pasar el chopper debajo de la cápsula anterior del cristalino. Esto tiene que estar con un vacío alto, y lo que va a hacer es tratar de buscar la punta del faco. Esta no se mueve y sin tampoco presionar hacia abajo. Al momento de que se rasga, pues se produce una fractura, ¿sí? Se vuelve a rotar 90 grados para poder atacar la otra mitad
y por lo tanto poderlo fracturar. Ventajas de esta técnica, que es rápida, no produce tanta energía al utilizar un surco central y pues es una técnica muy utilizada o actualmente utilizada por la rapidez y sencillez y curva relativamente fácil de dominar, ¿sí? Desventajas, se puede dañar la cápsula anterior del cristalino, se puede dañar o estresar las zónulas, o si el paciente tiene debilidad zonular, pues una dehiscencia, ¿no? Del saco capsular, ¿no? La que sigue. Vean cómo aquí el objetivo es clavarse sobre el núcleo, pasar el chopper detrás de la cápsula anterior del cristalino, se rompe la corteza, teniendo un vacío alto, y solamente fragmenta, ¿no? Que como podemos observar. ¿Está que sigue? ¿Le podemos dar play, por favor? Vean, es una catarata grado 4, en el cual, vean, pasa por detrás por debajo de la anterior, ¿sí? No se mueve, se rota 90 grados y se repite y se hace lo mismo con el otro cuadrante. El objetivo, pues, es chopear o tener dividirlo en mínimo en 4 y máximo, no hay un número máximo, ¿sí? El objetivo es dividir en cuadrantes. Ahí termina de hacer la separación del núcleo. Y aquí el objetivo, pues, es tener la menor cantidad posible de fragmentos emulsificados chicos para utilizar el menor ultrasonido posible. Se puede ayudar en estos casos cuando la punta se ocluye o el pedazo es muy grande del núcleo, con la misma chopper, acercarlo sobre la punta para poderlo cortar. ¿Sí? Y este está en video en velocidad normal, entonces es una técnica muy rápida. La que sigue. Hablando de la otra técnica, del facochop vertical, esta técnica es bastante buena para los núcleos que son muy duros, son N4, N5. La ventaja de este es que ¿cómo se llama? Evitamos tener que pasar el chopper por debajo y detrás de la cápsula, no estresamos la zónula. Y la ventaja es que se mantiene todo sobre el núcleo, ¿no? Estamos trabajando sobre los 5.5 milímetros centrales en la cápsula Rexis. Desventajas, pues que cuesta un poquito más de dificultad dominar. Aquí lo que hay que hacer es igual clavarse en el núcleo, ligeramente atrás del centro, hay que clavarse. Y el momento de clavarse, hacer un vacío alto, una aspiración alta, se clava, se jala ligeramente un poquito o se tira hacia contigo la técnica, la punta de mano, y hay que hacer una presión vertical y hacia abajo, ¿no? Para poder hacer una fragmentación vertical y solamente ya separar las dos mitades, ¿no? Se extraen los fragmentos que se van creando y se va fracturando del mismo modo, ¿no? Ventajas, pues es una técnica en la cual, pues, no tienes una rotación libre, no tienes que estresar la zónula, no te tienes que ir por detrás, y también es muy rápido, pero no es una técnica para iniciar, ¿no? Es una técnica para aprendices. La que sigue. Vean aquí lo mismo. Hay que clavarse ligeramente detrás del centro. La pieza de mano se tira ligeramente con uno y el chopper se presiona hacia abajo directamente, poquito también más de la mitad. Entonces igual te clavas, se jala y presiona y hace para un lado, ¿no? Le podemos dar la que sigue. Y aquí vamos a observarlo en el video, ¿no? Se clava un poquito antes del centro y directamente, ¿no? Y ya lo hizo la división. Igual. Bueno, ahí en este caso el cirujano emulsifica directamente el primer cuadrante para tener un poquito más de espacio.
El siguiente cuadrante es lo mismo, lo emulsifica. Se vuelve a clavar y aquí combina y hace un Phaco-Chop horizontal. ¿Sí? Entonces, durante una cirugía se pueden utilizar varias técnicas. Básicamente, pues es la que el cirujano mejor domine y se sienta más cómodo y que sea más segura para el caso. La que sigue. El FLACS, que es el Laser Assisted Cataract Surgery, es una técnica en la cual pues tenemos que utilizar otro equipo, el femtoláser, el cual hace las incisiones mediante el láser y hace la capsulorhexis y también fractura el núcleo. Entonces vean cómo tiene un OCT intraoperatorio, hace las mediciones. La que sigue. Ah, no, es play. ¿Puedes dar play? Este video lo adelanté un poquito. Ahí está haciendo la capsulorhexis. Empieza a fragmentar el núcleo en 4. ¿Sí? Empieza a hacer la incisión principal y 2 paracentesis. Y ahí está pues permeabilizando, pone viscoelástico en los dos y ahora sí quita la cápsula anterior del cristalino pues muy fácil, hace una capsulorhexis muy fácil, hace una hidro. Ahí se le rotolla un poquito el núcleo, protege con viscoelástico dispersivo y se come la corteza libre y ya empieza a fracturar. Ahí se clava en una mitad, lo fractura y pues facilito. Que aún así hace un Phaco-Chop horizontal, de todas maneras, ¿no? Se comen los restos libres y vuelve a reformar cámara y todos los demás pasos que ya conocemos. Y ahí bueno, está haciendo una IA con bimanuales. Pero eso es programado, no todos lo hacen, ¿no? Ya la inserción de lente. Le podemos dar a que sí. Acerca del uso del femtoláser, en ese artículo del Journal Cataract and Refractive Surgery, dice que no se encuentra suficiente evidencia para poder decir que la cirugía asistida por femtoláser es superior a la convencional. De hecho, dice que con las complicaciones intraoperatorias son menores que con la cirugía convencional, ¿no? Entonces, no supone... ¿Por qué? Porque tiene que ser una succión, tiene que no moverse, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de complicaciones, pero no les vamos a hablar, ¿no? ¿La que sigue? Hay otro... otra técnica que es utilizar el pre-chopper, que es una técnica de fragmentación antes de empezar a emulsificar. Divide el núcleo en 2 a 4. Generalmente se puede hacer divisiones 8 y 16, las mayores posibles. Y la ventaja de utilizar un pre-chopper es que disminuye el riesgo de energía acumulada y el uso de complicaciones intraoperatorias en casos con pacientes con pseudoexfoliación, estrés de la zónula. Utiliza, pues, lo único que necesitas es un poco de viscoelástico y se utiliza, este es un pre-chopper Akaushi con la punta en el centro, con las espátulas que tienen aquí hacia arriba. Esto tiene filo, se clava y se divide, se rota con el mismo chopper 180 grados y se hace lo mismo con el otro hemisferio para tener 4 cuadrantes. La que sí, ahí podemos observar en este video en el cual se pone viscoelástico previo y básicamente solo es clavarse y separar, ¿no?
se rota con la punta y se para, ya divide en 4 y ahí puede, el cirujano la está dividiendo pues en 16 partes más. 8, 16, las que sean necesarias. Y vean cómo tenemos toda la división, ¿no? Y realmente es una técnica rápida, es fácil de dominar aparentemente el pre-chopper y pues disminuyes el riesgo de energía, ¿no? Solamente lo que chopeas, ¿no? Y lo que emulsificas, ¿no? ¿La que sí? Aquí les puse una tablita en el cual podemos tener parámetros recomendados. El parámetro que es lo que recomienden de hacer el esculpido, vean que es un esculpido de potencia baja, un flujo bajo y una potencia relativamente media, ¿no? Con un vacío también relativamente medio. Faco chop, stop and chop, que es lo que utiliza los parámetros, igual para hacer el esculpido, haciendo el vacío entre 60 y 30 y 60, la potencia lo mismo, ¿no? Y el faco chop vertical, pues en este no tenemos fase de esculpido, es directamente clavarse en la punta y empezar a chopear, ¿no? Y lo mismo con el horizontal. ¿La que sí? Bien, eso sería todo de mi parte. No sé, doctor, si quiera agregar algo. Ahí, en general, doctores, les quedó claro la explicación de las puntas y sobre todo de la angulación. Muchas palabras, ¿no? Bueno, lo explicó muy bien, nadie tiene duda, o nadie entiende. ¿Por qué hay puntas anguladas? ¿Por qué hay puntas que tienen un bisel de 30 o de 45 grados? No, no funciona nada, no importa la microdivisión. ¿Qué pasa si ustedes quieren inyectar con una aguja que no tiene bisel, que no está biselada? Entre más bisel, más corto, más filo. ¿Okay? Anteriormente los puntos de Faco eran de 0 grados de angulación la punta. Literalmente eran así. Literalmente era un corte de 0. Entonces el corte que tenía la punta era muchísimo menor y se tenía que utilizar mayor técnica, mayor ultrasonido principalmente para hacer el corte. Después sacan la de 15 grados, después sacan la de 30 y ahorita las más habituales son las de 45. Depende del equipo que estén usando. Aquí algo que al doctor se le olvidó comentar es que todas estas puntas que tienen, además de una angulación o un bisel en la punta, fíjense bien, tienen una angulación en la punta, ¿estamos de acuerdo? Esas nada más se utilizan en los equipos de Faco de Alcon. ¿Ok? Porque los de Alcon es el único que tiene el torsional o el famoso OSIL. ¿Quiénes de ustedes operan con el Stellaris? Porque cuando una pregunta resulta que nadie opera aquí. ¿Cómo son las puntas del Stellaris? Rectas. ¿Cuánto tiene la angulación la punta de Faco del Stellaris? 30. 45. Y anguladas son nada más las puntas de Faco de Alcon. Cuestiones de patente y venta, o sea, no por otra cosa, ¿no? Entonces, si una aguja tiene una angulación de más de 45 grados, es muy filosa y va a entrar de volada piel, músculo, etc. Si la punta no está angulada, pues va a rebotar o uno va a tener que hacer mayor fuerza para poderla clavar. Lo mismo pasa con las puntas. Ponga la anterior, Roque, por favor. Aquí.
Estas puntas, fíjense muy bien, son rectas. ¿Ok? Estas son Stellaris, estas son las del Oertli. ¿Y por qué tiene, sobre todo esta, la punta, por qué lo tiene como acampanada? ¿Por qué la tiene más amplia? Para que tenga mayor poder de corte. También había una punta cuadrada hace muchos años. Antes de que existiera el Centurión, antes de que existiera el Stellaris Elite, que tienen mayor poder de faco, existía una punta cuadrada, creo que era de Akaoshi, o es de Akaoshi también, y era una punta que uno le metía a la cámara anterior y hasta le daba miedo de ver el tamaño de esa punta. Entonces, con eso se eficientizaba el poder ultrasónico, entonces uno tenía que poner menos cantidad de ultrasonido en el equipo. Todo esto ha ido variando porque los equipos anteriormente no tenían el mismo poder que tienen ahorita, etcétera, etcétera. Entonces, si el equipo no me está dando buen ultrasonido o no tiene tanto ultrasonido, entonces hay un doctor, hay un inventor que dice voy a sacar la punta que va a tener más corte. Si mi carro no corre mucho, le pongo un turbo. Ya si mi carro corre mucho, ¿para qué le pongo turbo? Ahora, estas dos puntas. Hace ratito Doc dijo que las dos son Kellman. No, la Kellman nada más es un solo tipo de punta. Es recta, como ven aquí, y tiene una angulación de alrededor de 15 grados hacia abajo. Y tiene una angulación en la punta de 30 o de 45 grados para mayor corte. La principal es la de 45 grados. Y les repito, ¿por qué? Porque los equipos de Faco de Alcon trabajan también con oscilatorio, movimiento que es de un lado a otro. Es un corte más mecánico. Entonces la punta, si está angulada hacia abajo, su amplitud va a ser mayor si fuera recta. Son puras cuestiones físicas y mecánicas. Si yo tengo una punta recta, la punta va a ser esto. Si está angulada hacia abajo, el movimiento va a ser mucho mayor en amplitud con la misma cantidad de energía. Entonces, por eso, Kellman la hizo de esta manera. Y ya después viene esta punta, que es la punta que le llaman balance tip, o la punta balanceada o balance. Nosotros decimos la jorobada porque literalmente parece que tiene una joroba. Esta joroba aquí en la parte de arriba hace que todavía su amplitud de corte sea muchísimo mayor que con la Kellman y obviamente con las rectas. Cuando una punta es recta, no tiene movimiento oscilatorio, nada más funciona longitudinal, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Cuando una punta tiene una angulación, como podemos ver en la Kellman o en la Balance, es porque su principal función es oscilatorio. ¿Ok? Ahora, ponga, Doc, el primer video, el de dividir y conquistar. Ah, perdón, uno anterior. Ok. Los choppers y el gancho de Simsky. Cuando ustedes ven un video de una cirugía, de algún colega suyo, de algún profesor, de algún, ¿cómo se llama? Persona excepcional de la oftalmología, vean desde cómo está puesto el tegaderm, o el obstetos, el tegaderm, y vean si lo está haciendo la incisión superior o temporal. Aquí el doctor puso, creo que fueron 3 temporales y 2 superiores u oblicuas. Son técnicas. Pero aquí ustedes tienen que ver, que no sé si se dieron cuenta, que los choppers en cada técnica eran distintas. Entonces, según su técnica, es el chopper que van a usar. Cuando el doctor habla de un gancho Sinskey, el gancho Sinskey, su principal función es rotar el lente. Por eso es que el Sinskey tiene, póngalo otra vez, una punta delgada y más corta. Para que si uno agarra el lente, no haya riesgo de perforar la posterior. Regrésele la anterior, por favor. Si uno trabaja con un chopper, el chopper regularmente hay de todos los colores y sabores, yo ya les di esa clase, pero son más largos de la punta, algunos son romos, algunos son completamente filosos de la cara interna o tienen literalmente un pic para clavar, para
ver la última técnica que antes del flax que ahorita dijo el doctor. Entonces póngale la técnica de dividir y conquistar. Ok. Póngale play, por favor, otra vez. Entonces, aquí, en esta técnica, ¿qué es lo que necesitan? Buen faco, y este nada más es para rotar y para estabilizar fragmentos. No necesitan que se corte. Aquí pueden utilizar un drizzly o pueden utilizar un chopper completamente rumo, como lo ven ahí. ¿Por qué? Porque ustedes con su punta de faco están haciendo lo que son los surcos. Y el otro nada más es para poder rotar, para poder girar y cualquier cosa poder atraer sobre todo el fragmento hacia la punta o literalmente machacarlo hacia un movimiento más mecánico para hacerlo más pequeño, ¿no? Y con pura aspiración, podérselo aspirar sin utilizar tanto faco. Entonces, fíjense, si aquí yo tuviera un pico o tuviera filo, automáticamente yo lo cortaría con riesgo de irme hasta la posterior o a la cara, a la cápsula anterior. ¿Ok? Aquí el doctor está operando, si se fijan, temporal. ¿Ok? Les digo, son técnicas. No hay una mejor que otra. Ustedes son los que tienen su mejor técnica o variación de técnica. No se puede encasillar una técnica y decir esta es la mejor. Si yo les digo, la Pepsi es el mejor refresco del mundo, varios de ustedes me van a decir, no, doctor, no, sí, sí es la mejor del mundo. No, o sea, a mí me gusta la Pepsi, pero no con eso tiene que decir que es lo mejor, ¿ok? Entonces, si yo les digo, ¿esta técnica es la mejor? No. Hay técnicas mejores para núcleos duros, hay técnicas mejores para núcleos blandos o para faco refractiva. De todos modos, ustedes van a tener su propia técnica y esa es la que para ustedes va a ser la mejor. Pero ustedes no se pueden parar en un congreso, en una plática y decir, esta es la mejor, porque 1, 2 o 20 personas van a diferir y les van a decir, pero porque es la mejor. Porque yo la hago, tampoco es válido. A mí me va bien con esta técnica. Punto. Ponga el otro video, por favor. Ese. Le ponemos play. Aquí es la variación que se hace un surco central. Se hace primero un pequeño cráter a nivel del centro, aspirando lo que es el epinúcleo. Y otra cosa que se me pasó a explicarles. Como yo les he dicho, oftalmología es física en todos los aspectos. Ustedes tienen dos opciones si van a hacer surco. Hacen un surco corto, pero muy profundo, o sea, profundo pues de llegar a micros de la posterior, o hacen un surco largo y no tan profundo. Y con eso van a poder separar muy bien inicialmente, ya sea en 2 mitades o en 4 mitades. Cuando rotan conmigo, yo les digo que la catarata es una cirugía que es metódica. Ustedes no pueden irse al paso B sin antes completar el paso A. Ni se pueden ir al C sin antes completar el B. ¿Por qué? Porque se complican. Tienen que hacer la rexis, que es el punto de no retorno de la faco. Hubo un doctor en el examen que me puso desde el inicio. Dije, órale. Segundo, cuando ustedes van a hacer después de la rexis, tienen que hacer hidrodisección en la mayoría de los casos. ¿Por qué se hace la hidrodisección? Exactamente, para separar todo lo que es el núcleo y epinúcleo de la cápsula y así disminuir la tensión capsular hacia lo que es la zónula. ¿En qué casos no se hace la hidrodisección? ¿Qué? Dice que es mejor no hacerla. ¿Qué otra? Bater Argentina. Y se recomienda no hacer, fíjense bien, no hacer hidrodisección cuando la catarata es muy blanca, o sea, es blanca, intumescente o muy opaca, y ustedes no pueden ver hacia atrás, porque no pueden ver el paso de la onda de agua entre lo que es el cristalino y la cápsula. Entonces, por seguridad, si ustedes no ven que está al fondo, en teoría se recomienda no hacerlo, se recomienda, porque si se le rompe la posterior,
en la hidrodisección, ya, arruinaron la cirugía en ese momento. Y cuando ustedes metan su pieza de mano para empezar a emulsificar, se les va a ir para atrás y van a decir, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se recomienda. En medicina no se puede decir nunca a todo sí, ni se puede decir a todo no. Se recomienda no hacer. Yo en las banderas argentinas hago hidrodisección y me va muy bien. ¿A qué fregón es, doctor? Por eso es que nunca se puede negar algo. ¿Ok? Aquí, en esta, también si se dieron cuenta, el instrumento no era filoso o picudo, también era romo. ¿Por qué? Porque la técnica no se requiere un chopper filoso o picudo, la técnica. Más sin embargo, existen doctores que sí lo utilizan. Existen muchos instrumentos, segundos instrumentos, etcétera. Ustedes sabrán cuál es el mejor. Como yo se los dije en el curso de preparación. En México conocemos un chopper y ese, ¿por qué? Porque el profesor lo usa y ese es el que queremos comprar. Vamos al curso y lo primero que hacemos es comprar el mismo chopper con el que el profesor opera. Porque es lo que vemos, porque decimos, qué fregón, yo quiero uno igual. Siempre les digo, ¿se acuerdan? Digo, todos están muy jóvenes. ¿Se acuerdan que había un pintor de nombre Bob Ross? Uno de un afro que pintaba en un cuarto oscuro y que el árbol feliz y bla, bla, bla. Okay. Uno iba a las tiendas, sobre todo las pocas gringas que había en aquel entonces, y veía el equipo de pintura de Bob Ross. Y mentalmente uno decía, si compro este kit, puedo pintar igual que él. Pura madre, o sea, no pintamos igual que él, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el profesor utiliza este chopper, pues vamos a creer que con ese chopper vamos a operar igual que él, sea muy bueno o sea muy malo. Pero así es esto. Entonces, tenemos que conocer las distintas técnicas para ver qué instrumental se va a usar. Deben de tener un sostenedor de núcleo, tienen que tener un chopper filoso cortante, tienen que tener un chopper romo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan variar su técnica. ¿Ok? Hay doctores muy hábiles que con un solo chopper, muy picudo y filoso, hasta sacan una catarata blanda. Mis respetos. Esa habilidad. ¿Ok? Ahora vamos a poner el otro video. Doctor, por favor. ¿Ok? Hay que ponerle play. Entonces aquí, esta es la de chip and flip, en la cual se hace igual el surco, se va a separar. Fíjense ahí el tipo de chopper. Es romo en todo lo que es la extensión, pero tiene una punta. ¿Sí lo vieron? Ese chopper se les pasa 1 milímetro y se van hasta la posterior y en automático le hacen una ruptura. Entonces, obviamente ya es un poco más de cuidado este tipo de chopper. Les repito, en manos expertas no pasa nada, pero fíjense cómo él utiliza el chopper para agarrar el fragmento y subirlo. También lo puede hacer el equipo de FACO con unos buenos parámetros, pero lo repito, son técnicas. Él se siente más cómodo agarrándolo mecánicamente y con el pico, con la punta, lo carga, lo trae como un gancho. Entonces son variantes de técnicas, ¿ok? La otra vez, por favor. Ok. Este es chop. Fíjense cómo la punta es roma, pero tiene filo en la parte interna. ¿Por qué? Porque como me voy a meter debajo de la cápsula, y acuérdense que la parte más delgada del cristalino es a nivel del ecuador, es donde está más corto el espacio. Si yo toco la posterior en ese momento o me equivoco y no me meto por debajo de la cápsula, con eso es más difícil que yo la rompa. Lo que necesito que es movimiento mecánico para cortar el núcleo. Por eso es que el chopper tiene filo en la parte interna, ¿ok? Pero es romo en la punta. Porque yo lo que hago simplemente es, pum, hacer esto. Sostengo el núcleo con la pieza de FACO
y con el otro lo corto en 4, en 3, en 8 pedazos. Entonces, también hay varios instrumentos. El otro video, doctor. Ok. Fíjense la diferencia. No tiene filo en la parte interna. Lo que tiene es un pico. Porque como el doctor lo describió, se tiene que clavar, llamémosle, fuera casi del núcleo o en el mero borde entre el núcleo y el epinúcleo para hacer, se encaja. Lo que necesita es un movimiento y filo para poderse enterrar, y a lo otro ya nomás es separar. No es tanto cortar, sino se separa con los movimientos de la mano. También, si se fijan, está operando temporal. Entonces, si se fijan y vean que casi no lo mueve, por lo mismo, para evitar un surge, evitar que la posterior se suba y que le haga un agujerito o un agujerote a la posterior. Entonces, inmediatamente termina y que dice, saco el puntiagudo porque no quiero complicarme, ya terminé la saco como tal. El otro video creo que es el de femto. Ok, vamos a correrlo. Quiero que se fijen algo. Hace muchos años, cuando recién inició el femto, todo era femto y eran 20-15 porque lo hice con femto segundo. No 20-20, 20-15. Todo tiene pros, todo tiene contras. Y todo hay una casa comercial detrás de esto. El femtosegundo simplemente es una cuestión que es más que nada comercial, de decir, los pasos que haga el femto va a ser más sencillo. Se demostró, como lo puso en la última diapositiva, que la realidad es que ni la hace más fácil, ni evita menos complicaciones. Simplemente es un equipo que puede ayudarnos a hacer ciertos pasos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El paciente no se puede bloquear, se tiene que hacer por tópica. Segundo, también igual aquí, fíjense, está operando temporal. ¿Qué pasa con el iris? Antes de terminar la extracción de cuadrantes, se cierra. ¿Por qué? Por el proceso de succión que tiene previamente. Entonces, se vuelve un poco más riesgoso porque no tienen la visualización ni el área suficiente para poder ver todo, sobre todo lo que es la corteza. ¿Qué va a hacer ahorita el doctor? Poner adrenalina para volver a abrir, a hacer una midriasis. Esto es más común que se provoque con el femtosegundo, una miosis durante la FACO, porque por el mismo proceso de succión. Y porque obviamente se tiene que hacer tópica, porque el paciente para hacer la succión para el femto tiene que estar literalmente viendo. Entonces les bajan el cono, pero el paciente tiene que estar viendo para que se pueda hacer bien el docking. Entonces, tienen obviamente que saber ver las técnicas cuando vean un video, aunque sea de chalación. No importa si tienen que ver, este instrumento, está operando de esta manera, mira, está utilizando esto, porque es la única manera en la cual ustedes van a empezar a crecer el mundo de la oftalmología. Si les ponen un video nada más, o ustedes lo ven, y no están analizando que está entrando de una manera, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, pues la verdad es que no, es como ver una película y no entenderla, ¿no? Y al final es, oye, ¿y en qué terminó la película? Que no entendí el final, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las tienen que aprender y les repito, las puntas de FACO van de acuerdo a cada equipo. Ustedes no pueden pues operar con la punta del Stellaris y utilizar el equipo de Alco. No se puede, o sea, no les va a dar el ultrasonido. Y actualmente lo que están utilizando son puntas. Si esas Stellaris son rectas, con una angulación de 30, y si son de 45 grados, son principalmente Kelman, y son anguladas para que tengan mayor corte torsional. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de la clase?
Vamos a poner algunas dudas de la clase de lo que son las técnicas. Claro. Anteriormente no existían los prechocos. Anteriormente. Entonces la técnica original, mucho doctor antiguo, llamemos de esa manera, que iniciara con la FACO, no están con la idea de utilizar el prechoca porque a ellos les va muy bien con dos instrumentos, la punta de FACO y el segundo instrumento, con eso mecánicamente dirigido. Que se ha demostrado que afecta más las células, que la estresa más, que uno puede tener una diálisis anular provocada por lo mismo. Sí, pero pues es difícil en manos de cierta solubilidad provocar. Que se ha visto que es mejor porque estresa menos la célula y lo abre más parejito, también. Pero pues es tener un instrumento cierta marca, así como son más de $1000 en uso del instrumento para un solo paso. Pero que se puede, son técnicas. La FACO, cuando ustedes vean que el doctor opera con bimanual, anteriormente no existía la pieza de irrigación y oxidación. Es una inversión nueva, entre comillas, nueva, hace ya muchos años. Anteriormente solamente de la bimanual. Entonces los doctores que hace muchos años iniciaron la FACO, no les gusta utilizar la IA porque se sienten más cómodos con la bimanual, porque era lo que había. Entonces el prechopper es una alternativa. Existen muchos tipos de prechoppers, están ¿cómo les digo? Los más comunes y los mejorcitos son los de acá abajo. Y existe el Universal 1, el Universal 2, el Universal 3, existe el combo híbrido, en varios. ¿De qué depende? Existen unos que son 100% romos, existen otros que son filosos en la punta de arriba y romos en la de abajo. Yo, por ejemplo, utilizo uno que es combo híbrido, que tiene en la parte de arriba filo y después tiene como un gancho, tiene una hendidura. Para con eso uno lo voltea, con eso uno puede estirar. Entonces, si uno va a abrir cerca de la posterior, se recomienda utilizar la panza roma para que no haya riesgo. Si uno quiere abrir el núcleo sin hacer un surco, utiliza la parte filosa, se clava y ya. Son técnicas. Entonces, depende de la técnica del equipo que ustedes van a usar. Y lo explicó muy bien el doctor, la diferencia sobre todo entre un shock vertical y un shock horizontal, porque esa es la duda que en algún momento tenemos todos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? El movimiento y hacia dónde vamos a abrir y qué instrumental vamos a usar. ¿Ok? Entonces, muy bien, buena clase, doctor, lo felicito. Y esos minutos, bueno, uno las va aprendiendo conforme pasa el tiempo, por eso se los explico yo del instrumental y todo, porque alguien siempre nos lo tiene que decir. Y ya que vamos a tener una idea un poco más clara sobre la técnica que hacen o que vayan a hacer en algún futuro y qué instrumental. El instrumental va de acuerdo a su técnica. No pueden utilizar algo que no es de tanta sola técnica porque se van a complicar y van a decir, pues, ¿por qué no la posterior con las cirugías? Porque traen algo muy picudo y estamos sin querer, no se dan cuenta. Cuando empezamos a operar, nosotros estamos muy tensos y literalmente vemos nada más, tenemos todo el campo y vemos nada más donde está la punta y hasta nos olvidamos del segundo instrumento. A veces el segundo instrumento estamos presionando el ojo, picándolo, jalándolo, pero nosotros nada más no estamos picando en la punta. ¿Por qué? Porque es el estrés de enseñar de hacer las cosas bien. Yo les he dicho, graben sus cirugías y vean, sea lo que sea chalación, porque es la única manera en que nos damos cuenta que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Que un R3 guía un R2. ¿Por qué? Porque si yo tengo ciertos problemas en unos pasos de FACO, esos mismos problemas yo se los voy a pasar al R2. O el fellow, si apenas está completando catarata,
y está coachando al R3, también va a ser como que no, o sea, uno tiene que grabar la cirugía, ahorita con los celulares, anteriormente eran en DVD y tenemos que guardar 5, 6, 8 cirugías para después cerrarlo y poderlo ver en la computadora o en la televisión. Entonces, la única manera en la que ustedes van a aprender qué están haciendo bien y qué están haciendo mal es ver sus propios errores con alguien que sepa. Y luego van a ver cómo pierdo tiempo aquí. Porque no, hace la parte y ya ¡ay Dios! Le puse, ¡qué bárbaro! Y después uno ve su video y dice, corre, ¿por qué me tardé tanto aquí? En la torre, ¿por qué 3 veces, 4 veces metiste el instrumento sin razón? Entonces, mira, ¿por qué rompiste lo posterior? Porque aquí se te hizo 8. ¿Por qué tienes 8? Porque esta incisión la hiciste muy grande. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, grábenlas. Hablen con la persona que tienen que hablar para que los dejen grabar. Que no los dejen, si no los dejen grabar. Y terminando la cirugía, se viene la noche, el siguiente, véanla. Y si tienen duda, pregúntenle a algún tutor, a alguien, ¿me deja ver la cirugía que hice con usted? Sí. Y ya, ahí, mira, te equivocaste aquí, esta no de esta manera, etcétera, etcétera. Pero no es de decir, tu técnica está mal. No, la técnica es personal. Uno nunca puede, obviamente, criticar la técnica del niño. ¿Ok? Pero sí los errores y las complicaciones. ¿Vale? Listo. Gracias.